El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar estas palabras hoy del Santo Evangelio, sobre todo lo que le refiere el ángel a San José, yo creo que este es uno de los momentos más fuertes, de mayor prueba que tuvo San José. A lo mejor posteriormente llegó a tener tribulaciones por el encargo que Dios le había encomendado de ser el padre de Jesús y acompañar el tesoro tan grande como lo era la Santísima Virgen María. Pero este momento debe haber sido de una tribulación, de un dolor, de una angustia muy grande para San José. La angustia que Cristo tuvo en Getsemaní, que lo hizo sudar gotas de sangre, debatiéndose interiormente por hacer la voluntad del Padre, pero también en una lucha de una naturaleza humana que era la nuestra, corrompida, que se había afectado por el pecado, no por el pecado de Cristo, porque nunca lo cometió, sino por nuestro propio pecado. Dentro de esa lucha, el Señor sufrió una agonía muy grande. La agonía y el dolor, el sufrimiento interno que produce en el corazón el querer hacer la voluntad del Padre y el no hacer nada de lo que el mundo propone, el no dejarse arrastrar por el querer personal, por el querer propio y mucho menos por la tentación del demonio. Esta agonía, que tampoco estuvo reservada para la Santísima Virgen María, quien la vivió incruentamente y que se la profetizó de una manera mucho más clara en el Evangelio Simeón, cuando le dijo: a ti misma una espada te atravesará el alma por causa de Jesús. Esta agonía también la vivió San José, porque fue un momento difícil para él, un momento difícil entre la voluntad de Dios y la voluntad humana. Una voluntad humana que decía que una mujer que apareciera con esta situación encinta, sin haber estado con San José,
debía ser lapidada, repudiada, por lo menos si no era públicamente, en un acto de justicia y caridad, de manera privada. Y quizás también porque el Evangelio nos permite todas estas especulaciones, como lo dice San Juan Pablo II, en una confrontación interna de San José con su propia debilidad frente a una misión tan grande que quizás en esos momentos ni la entendía ni la comprendía, de ser el Padre de Salvador. Dos cosas o muchas otras cosas pudieron suscitarse en el corazón de San José para hacer la voluntad de Dios. Y esta meditación, esta reflexión que hace San José, seguramente tiene que haberlo llevado a un sufrimiento muy grande. El hecho de que San José sea un hombre virtuoso, de que sea justo como nos lo habla y nos lo presenta el Evangelio, quiere decir que fue un hombre que sufrió. Fue un hombre que padeció mucho por hacer la voluntad de Dios. Fue un hombre que pasó por muchas tribulaciones para hacer la voluntad del Señor. Y no solo en este momento puntual en el que viene la plenitud de los tiempos y el Verbo eterno se encarna en el seno de la Virgen, sino durante toda su vida. Lo que nos presenta el Evangelio de San Mateo es un hombre que verdaderamente es justo, que quiere obrar según el querer de Dios, no el querer de los hombres, que quiere obrar según el querer y la voluntad de Dios, no según el querer y la voluntad propia. Es un hombre que discierne no en torno a lo que él piensa, a lo que él siente, o a lo que otros sienten o piensan, sino que es un hombre que discierne en torno a lo que quiere Dios, en torno a lo que le ha dicho su palabra a lo largo de la historia de su vida personal, porque San José seguro es un hombre que se preocupó toda su vida por escuchar la palabra de Dios, por meditarla, por reflexionarla, por guardarla en su corazón. Le pregunta a Jesús un escriba, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? El primero es este: escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu ser. Y estas eran palabras que retumbaban en el corazón de San José. Escucha, José, escucha. Cada que meditaba la Torá, que meditaba los libros del Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico, el libro de los Números, el libro de Josué, el libro de los Jueces, cada que meditaba los demás escritos de la Sagrada Escritura, la lectura sapiencial, los salmos, que seguramente los oraba 7 veces al día, como un israelita fiel, como un israelita que quería hacer la voluntad de Dios, no como un israelita que quería conocer la letra por vanidad, sino como un israelita que amaba la palabra de Dios con espíritu. Y esto es lo que lo está confrontando en estos momentos, porque seguramente la pregunta de San José en su interior: ¿cómo hago yo para no faltarle a Dios en esta situación que se me está presentando y que no es natural porque yo no he estado con ella? ¿Y cómo hago para no dañar a esta pobre mujer juzgándola injustamente? Lo mejor es hacerme a un lado, retirarme. El Catecismo de la Iglesia Católica, haciendo referencia al mandamiento del amor, sobre todo en torno al prójimo, que es la segunda parte del mandamiento que el Señor le dice a este escriba, donde se encierra toda la ley: y ama al prójimo como a ti mismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que en relación con nuestro prójimo, con sus palabras, con sus acciones y con sus pensamientos, nosotros debemos siempre pensar bien, hasta que no se demuestre lo contrario.
Amar al prójimo como a sí mismo significa procurar para el prójimo lo que uno procuraría para sí mismo. Uno nunca quiere que nadie piense mal de uno. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos pensar mal de nadie. Y por eso San José es un hombre justo, porque ni siquiera está pensando mal de la Virgen. Y como no entiende en el momento porque es un hombre limitado, decide correrse, guardar silencio, que es lo propio del hombre prudente. Por eso la promesa hoy que hace el Señor a través de Jeremías es que nuestro rey, nuestro vasallo, nuestro vástago, va a ser un hombre prudente. Cristo no juzga por apariencias. Cristo no juzga por la murmuración, por lo que se dice, por lo que se cuenta. Cristo ve el corazón de cada persona. A mí como sacerdote me impacta mucho en la atención personal que tengo con cada persona. Porque hay personas que cuando uno comienza a acompañarlas de manera personal, no son lo que las demás personas piensan y lo que los demás creen. Una de las cosas que a mí me ha impactado como sacerdote en la escucha constante de las personas es darme cuenta que la realidad de cada persona no coincide con el juicio de lo que dicen muchos. Y hay gente que se me acerca y me dice, padre, es que esta persona, esta otra. Y yo digo, pobre, no conoce la verdadera realidad de esta persona. Qué engañado, qué engañada se encuentra. Y cuando escucho murmuraciones, y cuando escucho críticas, y cuando escucho difamaciones, yo digo, pobres, no saben. Uno como sacerdote conoce muchas realidades de las personas, pero Cristo la conoce mucho mejor. Y San José seguramente conocía el corazón de la Virgen y sabía que ella no era una mujer infiel. Pero para no ser un juicio temerario, impulsivo, desde los sentimientos, desde lo que él pensaba, decide correrse. Y eso es propio de un hombre prudente. Lo que está prometiendo hoy Jeremías, juzgará, reinará como monarca prudente. El hombre prudente ni disimula, ni tampoco se lanza temerariamente a hacer juicios. La prudencia consiste en un silencio y en una abstinencia para esperar que el juicio lo dé Dios, no yo, ni lo den los demás. Todos estamos tan tentados a hacer juicios temerarios. No es el caso de San José. San José trata de mirar, de juzgar, de pensar según Dios. Y por eso San Pablo llama constantemente a la conversión de la mente. Por eso llama constantemente a tener los sentimientos de Cristo. Y luchar por tener unos sentimientos así y una mente así, eso crea mucho sufrimiento. Muchísimo, como lo estaba viviendo San José. Porque el instinto nos tienta a hacer otra cosa. Porque las circunstancias, el contexto social en el que vivimos e incluso el contexto intraeclesial nos tienta a hacer otra cosa. Esta mente tan revolucionada nos tienta a hacer eso, a hacer otras cosas, a juzgar de otra manera. Y por eso el prudente se detiene. Y la verdadera prudencia genera muchísimo sufrimiento, pero que no nos lleva a tomar decisiones temerariamente, sino a guardar silencio y a orar más. El hombre sensato, el hombre justo,
es un hombre que calla no por callar, ni por aparentar ante los demás. Calla para poder escuchar la voz de Dios en el corazón. Calla para buscar la voz de Dios. Calla para encontrar solamente la voluntad de Dios, como lo hizo San José. Y por eso, en una persona así, Dios se manifiesta. Y entonces San José pudo comprobar lo que decía el profeta Jeremías. El Señor es mi justicia. Porque se le aparece el ángel en sueños y le dice: no temas, José. Qué tan bello poder escuchar estas palabras en el corazón, no de los hombres, no de labios humanos. Porque cuando uno escucha estas palabras en el corazón de los hombres, de labios humanos, se les fuman muy rápidamente y no son capaces de cundir, de marcar, de anclarse en el alma. Pero cuando uno las escucha del Señor, estas palabras se anclan. Y el corazón puede estar pasando por la tribulación más terrible, más atroz, más desastrosa, y escuchar a Dios que dice en el fondo del alma, después de hacer silencio y orar, como nos lo invitaba ayer la palabra del Señor: no temas, esto transforma la vida. No temas, José. No temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué retumbó en el corazón de San José? Estas palabras se las sabía él de memoria, porque cada vez que estaba en sus tribulaciones, en sus angustias, lo primero que hacía San José era irse a orar. Cuando el panorama externo se presentaba oscuro, se presentaba pesimista, cuando el panorama y el contexto social, religioso y político en el que vivía San José se presentaba desesperanzador, confuso, ambiguo, desorientador, cuando incluso la forma en la que estaban viviendo la fe tantos de sus compatriotas era rara, extraña, y no coincidía con lo que él estaba buscando en su corazón, que era la santidad, la justicia. Cuando veía que sus mismos compatriotas, hermanos de raza, de religión, sus mismos hermanos judíos ya se habían pervertido, llega la palabra del profeta y él se iba a leerla y sabía que había una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que iba a venir el Mesías, como se lo dice la mujer samaritana a Jesús, y él nos lo enseñará todo. Cuando San José ve que la enseñanza religiosa, la enseñanza moral en sus mismos líderes religiosos está pervertida, está desorientada y confusa, San José no busca otra alternativa más que la palabra de los profetas. Cuando la Iglesia está tan confundida, cuando tantos católicos se sienten desorientados, porque el contexto, el panorama religioso, el panorama intraeclesial, intracatólico que vivimos al interior de la Iglesia, se presenta cada vez más confuso en el ámbito moral y en el ámbito de la fe, por tantas cosas erróneas en tantos sacerdotes, en tantos obispos, en cardenales, en teólogos,
en líderes espirituales, incluso laicos, viene la palabra del Señor a través de los profetas a decirnos: no temas, José, no temas, María, no temas, Juan, no temas, Alberto, no temas, que lo que hay en la Virgen es del Espíritu Santo. Cuando incluso al interno de la Iglesia algunos están sembrando sospecha en las manifestaciones sobrenaturales de la Virgen, en Fátima, por ejemplo, reconocidas por la Iglesia, y algunos se atreven de manera artificiosa dentro de la Iglesia, con sus conocimientos intelectuales, se atreven a desacreditar lo que la Virgen nos dijo en Fátima, cuando claramente nos llamó a la conversión, cuando claramente la Virgen hizo una radiografía del mundo y nos dijo que el mundo no estaba bien y que la solución era la conversión, que la solución era volver a Dios, obedecer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, no el capricho humano, no el capricho del consenso de las personas, no lo que piensan los teólogos, no lo que piensan las reuniones de católicos que se convocan para fortalecer sus propios criterios, sus propios pensamientos, y no los de la palabra de Dios. Viene el ángel y nos dice: no temas, que lo que la Virgen dijo es del Espíritu Santo. Lo que la Virgen dijo en Fátima, de que el mundo estaba mal y que se iba a poner más mal si no hacíamos caso al Señor, si no obedecíamos la palabra del Señor, si no la escuchábamos, es cierto, viene del Espíritu Santo. Y si no consagran a Rusia mi corazón inmaculado y se consagran a mi corazón inmaculado, si no rezan el Santo Rosario, el mundo se pondrá más mal. Si no hay reparación eucarística, en Fátima la Virgen nos llamó a hacer reparación eucarística por los ultrajes que recibe Jesús en la Eucaristía, por las indiferencias. Hoy hay católicos más centrados en una cantidad de cosas menos en la Eucaristía. Parece que les importara un bledo la Eucaristía y parece que son más importantes todas las demás cosas que la Eucaristía. Y a los católicos bautizados que hicimos la primera comunión nos toca reparar. Ese es el apostolado más grande con la Eucaristía. Pero hay católicos que se conformaron a vivir bastardamente la celebración eucarística. Y no les importa y no se les da nada si a Jesús Eucaristía lo tratan de cualquier manera, lo celebran de cualquier manera, eso no les importa, les da un bledo. Y la Virgen dijo en Fátima que había que reparar por las indiferencias. Eso también va a aparecer en la justicia de Dios. Los sacerdotes también nos hemos corrompido en la celebración eucarística por culpa de muchos fieles que omiten la corrección, que no aman la Eucaristía, que no les importa la Eucaristía y no tienen el amor para venir a advertirnos a muchos de nosotros los sacerdotes que nos hemos corrompido en la celebración eucarística. Como no les importa, pues ese es problema del Padre. ¿Y tus hermanos? ¿Tus hermanos no te importan? ¿Que están recibiendo el alimento sagrado, santo, de cualquier manera? Porque hoy
hay una apostasía dentro de la Iglesia, una apostasía de fe en la Eucaristía. ¿Cómo es posible que haya laicos que no se les dé nada, absolutamente nada? El que se trate la celebración litúrgica de cualquier manera. Eso sí, con tal de que no toquen los intereses personales de cada uno, no hay problema si la Eucaristía es tratada con indiferencia. Sacrilegios, indiferencias, ultrajes. Yo lo viví en pandemia. Fueron muy pocos los laicos que se indignaron por los ultrajes que recibió la Eucaristía, muy pocos. Yo escuchaba a laicos indignados por otras cosas, no por los ultrajes de la Eucaristía. No temas, José, en tomar a María tu mujer contigo, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Salvador, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Hay personas que escuchan estas homilías que están padeciendo mucho. Y una de las cosas por las que están sufriendo es porque en sus parroquias, en sus lugares donde van al Santísimo, a la celebración eucarística, ven la manera tan cruel que se trata al Señor. Y no es para menos, porque a un católico que no le duela eso está muy mal, muy mal. Un católico que se haya conformado a que la Eucaristía, la liturgia eucarística, se bastardee de cualquier manera, ese católico no está bien. O por lo menos no es una persona que ama la Eucaristía. Amará otras cosas, seguramente importantes, pero no lo más importante para un católico, que es la Eucaristía. Hay católicos que hoy, y personas que escuchan estas homilías, que el diablo les está tirando con toda la furia, porque cada vez se esfuerzan por vivir una vida en torno a la Eucaristía. Para ellos, estas palabras del ángel, no temas, no temas, que lo que hay ahí es del Espíritu Santo. Y si el diablo te acaba con todo lo que tienes alrededor, y si el diablo destruye tu propia vida, debes estar feliz, porque la estás ganando para el cielo. Y si el diablo te está destruyendo todo lo que hay alrededor, padre, hijos, hermanos, hermanas, esposo, esposa, no temas. No temas, porque la promesa del Señor es que los ganarás para el cielo. A nosotros no nos puede dar miedo. A una madre de familia que por seguir al Señor, por ser fiel al Señor, se le revuelque todo y hasta se le vaya el esposo o se le vayan los hijos, entre comillas, por su fanatismo, entre comillas, no debe temer. Porque si ella permanece fiel, ¿sabe qué va a pasar? Así él se haya pervertido, así sus hijos se hayan pervertido, ¿saben qué va a hacer Dios? Se los va a dar en el cielo. ¿Y dónde vemos nosotros eso? Claramente en la Sagrada Escritura, el libro de Job. Al principio perdió todo, mujer, todo, hijos, familia, bienes, y al final Dios se los multiplicó. Lo que pasa es que tenemos una fe tan corta que hay esposos y esposas que trabajan para recuperar a sus esposos para esta tierra. Se les olvidó que Dios se los entregó es para salvarlos para la eternidad, no para un egoísmo espiritual de ellos. Es que nosotros no estamos destinados para esta tierra, somos para el cielo.
Y a mí no me puede importar como sacerdote, si por vivir en la verdad, importar sí, pero no me debe desanimar. Si por vivir en la verdad hay gente que se incomoda. A mí me ha tocado ver gente salir de las homilías, pararse, irse. Yo digo, por lo menos escucharon, y como escucharon, por lo menos les llegó. Y algún día se darán cuenta. A mí me importa que las almas lleguen al cielo. Y el día que como sacerdote me deje de importar eso, estaré muy mal. Porque el Mesías vino a salvarnos, no vino a entretenernos. Y hay gente dentro de la iglesia que busca un Mesías que los entretenga. Y esa no es la tarea de Cristo. Andar como un culebrero, como un actor de circo entreteniendo a la gente, no. La tarea de Cristo es llevar las almas al Padre. Y a pesar de que en la última cena ya muchos se le habían ido, porque Cristo había sido aún más claro con su discurso, en la oración sacerdotal le dice: Padre, yo te alabo, Padre, porque no he perdido ninguno de los que tú me has dado. Pero con ese discurso tan duro se le fueron. Y Cristo sabe que los va a recuperar de otra manera. A veces nosotros, por falta de fe, somos tan ciegos. El Mesías es el que viene a iluminar. Y por eso el salmista hoy lo dice: Dios mío, que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. No debemos temer. Tenemos que poner la mirada en el Señor. Tenemos que buscar todos los días su palabra. Y el consuelo nuestro debe ser el Señor, no otra cosa. Porque si buscamos otro tipo de consuelo nos va a ir muy mal. Y muchos de esos sufrimientos no los quiere el Señor. Cuando uno sufre por hacer lo que a uno quiere, lo que a uno le gusta y lo que a uno le parece, ese sufrimiento no santifica. No trae mayores frutos. Dichosos los que sufren, dice la bienaventuranza, por el reino de los cielos. Cuando uno sufre como San José por hacer la voluntad de Dios, cómo nos la presenta la Biblia y cómo nos la transmite la Iglesia. Porque la única que tiene autoridad para transmitirnos adecuada, clara y objetivamente la palabra del Señor, que es la voluntad de Dios, es la Iglesia. Por eso quien desconoce hoy el catecismo puede estar en un peligro muy grande de dejarse llevar de sus propios criterios, de su propio parecer, y eso es muy peligroso. Por eso el sentir natural de la fe que está en el pueblo cristiano, la Iglesia debe corroborarlo en el magisterio de la Iglesia. Y todo fiel debe corroborarlo en la Iglesia. Por eso tan importante la dirección espiritual y por eso la responsabilidad tan grande de un director espiritual, porque un director espiritual no puede hablar ni pensar de lo suyo, ni dirigir como él piensa, como él quiere, con sus propios criterios. El director espiritual debe regir con los criterios del único que rige con justicia y con prudencia, que es Cristo.
El director espiritual debe orientar de acuerdo a la voluntad de Dios expresa en el magisterio de la Iglesia y en la tradición viva de la Iglesia. Nosotros no nos podemos manejar a nosotros mismos, ni movernos en torno a lo que piensen los demás, ni a lo que piensen 5 o 10 sacerdotes o 20 obispos, sino en torno a lo que piensa, a lo que rige la palabra de Dios y rige el magisterio auténtico de la Iglesia. Por eso un hombre prudente, una mujer prudente, un cristiano prudente, antes de tomar decisiones, lo primero que hace es orar como San José. Es darse el espacio de preguntarle a Dios como San José. Porque el sentir personal nos puede llevar a la equivocación. Y no todo lo que nuestros sentimientos nos digan que es bueno, es bueno. En cambio, lo que trae el sentir de la Iglesia es bueno. Y eso nos damos cuenta a través de su magisterio. Por eso, hoy el Señor nos anima a no tener miedo, a seguir adelante y a tomar lo que la Virgen nos trae. La Virgen nos trae a Jesús. Sigamos a Jesús y no nos dé miedo perder padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, por el Señor, por ser fieles al Señor. Si nos acobardamos, el Señor también se avergonzará de nosotros. Él mismo lo dice, que se avergonzará de los que se avergonzaron de Él. Pero también dará la cara, será nuestro abogado si nosotros, por Él, nos exponemos en esta tierra. Por eso es un tiempo de tomar en serio lo que la Virgen nos ha pedido en diferentes ocasiones. El centro, por ejemplo, de Medjugorje es la Eucaristía, no son los videntes. Es falso. Cuando alguien viene emocionado de Medjugorje porque vio videntes, se perdió el acontecimiento extraordinario de Medjugorje. Hizo un viaje tan largo para quedarse con lo que no debía quedarse. Uno no va a Medjugorje a ver videntes, uno va a Medjugorje a adorar a Jesús en la Eucaristía, porque ese es el fruto que la Virgen presenta allá en Medjugorje, a Cristo. En la Eucaristía, en la confesión. Lamentablemente hay muchos católicos hoy que ya han perdido la fe en la Eucaristía. Pidámosle a la Virgen, a San José, que padecieron tanto por ser fieles al Señor, que nos revistan de mucha valentía y fortaleza en estos tiempos, en los que implica mucho sufrimiento hacer la voluntad del Señor, pero hay que tener la alegría de saber que este sufrimiento es redentor, salvífico, no solamente para nosotros, sino para nuestros seres queridos, porque si somos fieles, el Señor nos dará la corona de gloria que no se marchita. Y si somos fieles, el Señor nos entregará a quienes perdimos en esta vida, nos los entregará en la vida eterna. Y ese es nuestro interés, y por eso nosotros lo apostamos todo, por ganarlos a todos para el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.